Un alzamiento general de las colonias se produce a través de toda la América hispánica. Más de una década necesitarán los pueblos sudamericanos para completar su guerra de independencia contra la España colonial. En Tucumán, un Congreso de Diputados proclama la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica del rey de España, Fernando VII, y toda otra dominación extranjera. Mientras las crisis políticas y los medios de gobierno se suceden, el único sector en crecimiento será la ganadería. La destrucción de las salvaguardias reales, que impedían el acceso a las tierras en calidad de propietarios, permitió la expansión acelerada de los estancieros. Las tierras que habían permanecido en manos de los indios eran las más codiciadas. Sobre ellas existían miles de cabezas de ganado cimarrón. Los terratenientes iniciarían un ciclo expansivo a lo largo del siglo, presionando al gobierno de Buenos Aires para poner las tropas nacionales y las inversiones públicas al servicio de sus necesidades. La hipoteca sobre las tierras fiscales, impulsada por Bernardino Rivadavia, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, permitió una cesión perpetua o por largo tiempo del dominio útil de una finca mediante el pago anual. La ley, que no especificaba máximos de extensión ni exigía a los concesionarios propósitos productivos, resultó un elemento viable para la especulación. La llegada al poder de Juan Manuel de Rosas inaugura el período federal, que deja a las provincias el gobierno de sus respectivos territorios, mientras deposita la representación externa en el gobernador de la provincia de Buenos Aires. El desarrollo de una industria propia se hará efectivo a través de la ley de aduanas, que grava el ingreso de la mercadería importada. A pesar del buen trato que existirá con los comerciantes extranjeros, los impuestos provocan enfrentamientos con Inglaterra y Francia, quienes establecen un bloqueo marítimo sobre Buenos Aires. Esta situación perjudicaba, entre otros, al grupo de estancieros del litoral, quienes necesitaban navegar libremente el río Paraná para no verse obligados a comerciar sus productos en el puerto de Buenos Aires. Justo José de Urquiza, que gobernaba Entre Ríos, pondrá sitio al gobierno bonaerense derrotando a Rosas en la batalla de Caseros. Justo José de Urquiza asume la presidencia provisional. Se sanciona la Constitución, que adopta un régimen federal. La provincia de Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina. En la batalla de Pavón, las provincias confederadas se rinden ante las tropas porteñas al mando de Bartolomé Mitre, quien asume la presidencia de la nación unificada. Los sucesivos gobiernos, hasta la finalización del siglo XIX, se caracterizarán por la búsqueda de la expansión territorial. En La Pampa, la fiebre del alambrado barrerá con los dominios de mapuches y ranqueles, pasándolos a manos de terratenientes dedicados a la ganadería. Esto no favoreció el establecimiento de pobladores, ya que la actividad requería escasa mano de obra. Expulsados de la zona rural, los obreros irán concentrándose en las ciudades, reunidos en asociaciones mutualistas y organizaciones defensoras de los trabajadores. En 1863 aparecerá el primer periódico obrero de América Latina. Al año siguiente, en Londres, obreros ingleses y franceses debaten la posibilidad de organizar la unión entre los obreros de todos los países. En el comité se encuentra el alemán Carlos Marx. El pensador alemán desarrolla una teoría para interpretar la crisis del capitalismo, en la que incluye como parte fundamental del desarrollo económico la fuerza de trabajo.
Lo que me propongo investigar en esta obra es el modo de producción capitalista y las relaciones de producción y de cambio que le corresponden. En el terreno de la economía política, esta investigación lleva al campo de batalla las pasiones más violentas, más mezquinas y más odiosas que anidan en el pecho humano, las furias del interés privado. En Argentina, mientras tanto, el primer censo nacional ponía en relieve los aspectos de una estructura social que necesitaba bases de organización, extensiones territoriales mal pobladas y un índice de analfabetismo que alcanzaba el 71%. La presidencia de Sarmiento será una de las más activas en cuanto al tema educativo. Es notorio su esfuerzo por impulsar el desarrollo del país, aunque del mismo modo se destaca la noción eurocentrista de su pensamiento. Sarmiento, junto al resto de los gobernantes de su generación, ve en Europa el modelo a imitar. Desde su particular punto de vista, lo criollo encarna el atraso. Juan Bautista Alberdi, cuyas bases también contribuyen a la consolidación de la Argentina, expresa claramente ese pensamiento. Gobernar es poblar, pero hay que hacerlo con poblaciones civilizadas. Para educar a nuestra América en la libertad y en la industria, es preciso poblarla con poblaciones de la Europa. En 1875, el gobierno federal decretará una ley de inmigración y colonización, creando un llamamiento a los extranjeros, estableciendo un régimen para su bienvenida al país. El estímulo incluía propaganda en Europa y un programa de llegada con alojamiento y manutención en el hotel de inmigrantes. La inmensa mayoría de los recién llegados se lanzó a la aventura atraída por la promesa de distribución de tierras. Sin embargo, la mejor parte de los terrenos públicos se había vendido. Por entonces, los saladeros eran el mayor signo de progreso visible. El modelo agropecuario se consolida al iniciarse el llamado ciclo de la lana. Esto determina el crecimiento de la red ferroviaria, diseñada exclusivamente para satisfacer el comercio exterior con Gran Bretaña. Los adelantos de la época permiten la profundización de este proyecto de economía colonial que privilegia la renta y el latifundio. La concentración de riqueza en pocas manos será su consecuencia inmediata. La llegada a Buenos Aires del primer barco frigorífico marca el inicio de una nueva etapa para la economía ganadera argentina. Se construye en San Nicolás el primer establecimiento frigorífico y al año siguiente se inicia la exportación a Gran Bretaña de corderos congelados. Se establece en Campana la segunda planta frigorífica que empezó a elaborar carne vacuna congelada. Se establece en Avellaneda la compañía Sancinena, la única que por entonces integraba capitales argentinos. Este nuevo impulso a la ganadería provocaría una nueva fiebre, la de la apropiación de tierras por la fuerza. Nicolás Avellaneda le encarga a su ministro de Guerra, Adolfo Alsina, la puesta en marcha de un plan de avance sobre las líneas de frontera, destacando fortines en lugares estratégicos. La nueva línea estará basada en un pozo perimetral de 2 metros de profundidad, para dificultar el ataque de los malones y especialmente el traslado de ganado hacia las tolderías. A la muerte de Alsina, tomará su lugar el general Julio Argentino Roca, quien propuso atacar los asentamientos indígenas sin tregua y sistemáticamente. De 15.000 personas que por entonces poblaban la Pampa Abierta, 14.000 fueron capturadas y confinadas en colonias alejadas.
gauchos libres son tipificados como vagos o bandidos. Son obligados a conchavarse como peones. La relación entre estancieros y peones es regulada por el Código de Policía Rural. Peor suerte corren los indígenas que sobreviven a la campaña militar, como los tobas, enviados a servir como mano de obra a la zafra tucumana, o los ranqueles, que pican adoquines para las calles de Buenos Aires. Las condiciones de vida de la mayoría siguen provocando indiferencia en la clase gobernante. La totalidad de los trabajadores del país carecía de la más elemental protección legal. No existe nada semejante a un sistema de salud o previsión. La jornada de trabajo se extendía hasta 12 horas sin descanso dominical. Las ideas sindicales comenzaban por entonces a reflejarse en publicaciones y en incipientes intentos de organización. Las sociedades de resistencia comienzan a reemplazar a las mutuales de la mano de anarquistas y socialistas. Los estancieros se encontraban corporizados en la sociedad rural argentina. Los industriales crearán el Club Industrial. Al producirse una nueva crisis internacional, el país se encuentra gravemente endeudado. El gobierno decreta la reducción de los sueldos y permite a los patrones pagar con vales. Se inicia una serie de huelgas y protestas que son reprimidas sin vacilaciones. El presidente Avellaneda pronunciaría un discurso profético, anticipatorio del conflicto que se avecinaba. Hoy, 2 millones de argentinos economizarán sobre su hambre y su sed para responder a una situación suprema: los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros. La respuesta a esa afirmación no tardará en hacerse escuchar. Hasta aquí fuimos testigos del primer capítulo en esta historia del trabajo, el de la consolidación de un modelo agroexportador cuyo éxito no se refleja en las calles del país. A pesar de eso, pronto la nación festejará su centenario, pero casi con seguridad las protestas serán más potentes que las fanfarrias de celebración. Lo veremos en el próximo capítulo de la historia del trabajo en la Argentina.